Muy buenas tardes, noches, saludo cordial a nuestros televidentes que habitualmente nos acompañan a esta hora de la tarde. Un saludo cordial a los trabajadores de las empresas municipales de Cali, que siempre están en sintonía de nuestro programa El Tester que mide lo público, el programa institucional de la organización sindical Sintra en Cali, que todos los martes a esta hora de la tarde-noche, 6 de la tarde, y con repetición a las 10 de la noche, analizamos temas de ciudad, temas de región, temas de las empresas municipales de Cali, temas de nación, temas que nos interesan a todos. Medimos lo público, porque lo público es la dinámica entre el Estado, la comunidad, las organizaciones que permiten el desarrollo de una ciudad como Santiago de Cali, la ciudad donde usted y yo queremos vivir. Por eso el objetivo de este programa es analizar en profundidad muchos de esos hechos, de esos sucesos, de esas acciones que de una u otra manera benefician o afectan el bienestar de la comunidad. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado en programas anteriores, que es el plan estratégico de las empresas municipales de Cali. Para los oyentes que en algún momento no han estado en sintonía, queremos recordarle que el plan estratégico es la ruta que debe seguir una organización para cumplir sus metas y sus objetivos. La organización sindical Sintra en Cali, de la mano de sus trabajadores y con la participación de la Universidad del Valle, han fortalecido lo que es el plan estratégico, para dónde van las empresas municipales de Cali del 2018 al 2023. Este plan estratégico, este norte, para dónde debe ir en Cali, pues trabajado con los aportes de los trabajadores, quienes conocen a lo ancho, a lo largo, como anillo al dedo, las empresas municipales de Cali. Son ellos los que están en contacto con ustedes, televidentes, conocen cómo funciona la empresa, qué necesidades tiene, cuáles son las deficiencias, qué pasa con los contratistas, y ellos han permitido entregar una importante información que ha permitido, que ha logrado construir el plan estratégico de las empresas municipales de Cali. Para hablar de este tema, nos acompaña hoy Carlos Arbey Rodríguez. Él es el secretario general de la organización sindical Sintra en Cali. Profesional, experto en el tema de telecomunicaciones, que también conoce muy bien para dónde va telecomunicaciones en estos próximos 5 años. Carlos Arbey Rodríguez, buenas noches, buenas tardes, noches, bienvenido al Tester que mide lo público. Alexander, muy buenas noches a todos los televidentes de nuestro ya afamado programa institucional desde hace muchos años, y hoy desde esta tribuna, desde este canal, en línea con, el Tester que mide lo público, para debatir aspectos muy importantes de la vida al interior de las empresas municipales de Cali, del contexto local, nacional y regional del sector de las telecomunicaciones, un sector bastante dinámico y que estamos muy interesados en recuperarlo y que sea un eje de motor y desarrollo para la ciudad. Bueno, muchas gracias, Carlos Arbey. A principios de año escuchamos al señor alcalde, al señor rector de la Universidad del Valle, que a través de la universidad se construyó el plan estratégico. Escuchábamos ellos acentuar, puntualizar que el componente de telecomunicaciones de las empresas municipales de Cali, cuestionado, golpeado, decían ellos que ni se va a vender ni se va a excindir. 6 meses después, cuando se ha planificado y estamos próximos a entrar en el desarrollo de este plan estratégico, se sigue pensando de la misma manera, ni se vende ni se exciende el componente de telecomunicaciones. Digamos que esos mensajes, esos discursos de su momento del alcalde y del gerente general de las empresas municipales de Cali, pues de alguna manera ha sido el derrotero de la organización sindical en permitir mantener esa unidad estratégica en el componente de telecomunicaciones totalmente pública, sin excindir, sin vender, sin alquilar, y al contrario que se convierta en un articulador de desarrollo tecnológico para la ciudad de Cali, para la alcaldía de Cali, para la ciudad de Cali y, ¿por qué no, para la región, dado que en Cali pues puede tener la capacidad para prestar servicios a nivel de la región y, ¿por qué no, más adelante en todo el territorio colombiano? En ese sentido, compartimos eso, pero también somos críticos en decir que
de las acciones a los hechos, pues como decimos popularmente, pues hay un gran trecho, y para eso es necesario que se den una serie de acciones y una serie de ejecutorias que nos permitan viabilizar el componente de telecomunicaciones y que sus trabajadores, que son los conocedores de la tecnología, los que operan y mantienen el servicio y los que estratégicamente visionan hacia dónde debe ir, pues participen en ese desarrollo y que nos permita la viabilidad del componente de telecomunicaciones, como tú lo mencionabas ahora, muy complicado por el tema de la competencia, por el tema de alguna manera de la antigestión, por el tema de la intervención, que poco a poco ha ido socavándolo y que no lo quieren llevar a una ruta sin retorno para venderlo. Pero hoy en ese sentido volvemos a determinarlo, se necesita unas acciones y unas ejecutorias para darle la viabilidad al componente de telecomunicaciones. Usted habla de acciones, ¿cierto? Y esas acciones tienen que ser inmediatas. Hace 6, 7 años las empresas municipales de Cali en el tema de telecomunicaciones eran los que mayor clientes tenía. En el tema de telefonía, 400, 500 clientes hace 10 años. 450.000, 458.000 hace unos 9, 10 años. 10 años. ¿Hoy cuántos tenemos? Hoy en usuarios realmente de voz podemos hablar de unos 280.000, pero tenemos que sumarle usuarios de banda ancha y usuarios del nuevo componente o que se agrega al portafolio, que es la televisión IP, de los cuales hoy estamos alrededor de unos 23.000, 24.000 usuarios de televisión. Y para completar más o menos unos casi 400.000 productos entre esos tres elementos del portafolio de servicios de telecomunicaciones. ¿Qué tanto ha golpeado la competencia, digamos que leal y desleal, el desarrollo del componente de telecomunicaciones? Usted habla de 480.000, hoy a 250.000, y tenemos competencia desleal en muchos casos, pero también la competencia comercial de los otros operadores. Por supuesto, en una situación de desventaja frente a los operadores transnacionales, caso Movistar, caso Claro, y una empresa nacional que compite aquí que se llama UNE, de alguna manera invaden nuestra infraestructura, y eso es una cosa que estamos discutiendo para que en Cali pueda asegurar esos ingresos por uso de infraestructura, invadiendo ilegalmente la infraestructura, cámaras, ductos, posteadura. Han logrado avanzar, hay que decirlo, con la complacencia de la alcaldía de Cali, con la complacencia al interior de las empresas municipales, de funcionarios de nivel medio y de alto nivel, para que poco a poco se vaya perdiendo espacio, se vayan perdiendo usuarios y lleguemos a la situación complicada que hoy estamos atravesando, pero que hay que revertirla para que el componente tenga un espacio dentro del sector de las tecnologías de la información, para que pueda sobrevivir y mantenerse en ese mercado tan competitivo, desleal de alguna manera, y que se mueve básicamente por grandes cantidades de inversiones y que además se mueve también por servicios y por tarifas. Bueno, me llama la atención cuando usted me responde, me dice por complacencia de. Cuando uno dice por complacencia es porque al interior de las empresas municipales de Cali se permiten muchas cosas con el componente de telecomunicaciones, y cuando yo permito es porque estoy interesado de que otros usufructen lo que yo tengo, y al usufructuar yo no tengo rentabilidad, y cuando no rento pues tiendo a desaparecer. Al interior de las empresas municipales de Cali, ¿quiénes son los que hoy no permiten el crecimiento del componente? Claro, han quedado en cabeza de los gerentes que pasaron en la intervención, gerentes de telecomunicaciones, se podrían nombrar muchos gerentes interventores en su momento en la intervención, y de alguna manera, una vez de vuelta a la empresa, a la municipalidad, gerentes de telecomunicaciones, directores, jefes de departamento, que el sindicato Sintra en Cali ha sido muy crítico y ha denunciado esas situaciones que tú acabas de mencionar, porque por ejemplo hoy estamos discutiendo una situación del tema del uso de la infraestructura que lleva en Cali sin cobrarle a los operadores. Estamos hablando de las grandes operadores, Movistar, Claro, UNE, cableoperadores, pequeños cableoperadores que hoy están casi a punto de desaparecer,
el cobro de uso de la infraestructura. Y cuando yo me refiero a eso es que esos mandos medios y mandos superiores fueron complacientes porque no ejecutaron todas las acciones, primero para el cobro de lo que realmente podía estar identificado, y segundo, permitieron de alguna manera la invasión ilegal de la infraestructura de telecomunicaciones, no cobrándolo, porque si bien hoy la ley establece que es necesario facilitar, también la ley dice que esa facilitación no puede ser ni legal, ni sin el permiso del operador y de ninguna manera gratuita. Entonces allí hay unos ingresos importantes de hace muchos años de todas estas empresas competidoras que hoy vemos que pudieran haber representado unos ingresos muy importantes para que el componente de telecomunicaciones hubiera mejorado lo que le llaman el margen EBITDA o su rentabilidad operacional, y que pudiéramos estar hoy hablando de un componente por lo menos en el punto de equilibrio. ¿Cuánto le deben a Incali los operadores privados, los pequeños operadores, en el tema del uso de la infraestructura? Por decirte algo, en el año 2015, de la Contraloría, producto de una queja de la organización sindical Queja Ciudadana, a través de una auditoría general integral que se llama AGI, determinó, por ejemplo, que los cableoperadores en su momento, casi en 10 años que habían prestado el servicio, le adeudaban a las empresas municipales de Cali alrededor de 11.000 millones de pesos. Entonces, a cableoperadores como Unión, Visión Satélite, que después migró a otra empresa, que muchos de los y terminando en Global, no pagaban la infraestructura, no pagaban el uso de la infraestructura, y además no pagaban las facturas de cobro que en Cali les emitían en su momento, pero al interior también eran complacientes en ese sentido y permitían que de alguna manera no se cobrara ese dinero, y hay establecido en ese AGI un detrimento patrimonial casi de 11.000 millones de pesos. Bueno, Carlos Por un lado, y bueno, cuantificar también los otros operadores, que si nosotros, palabras más, palabras menos, unos podríamos hablar posiblemente de unos 40, 50.000 millones al año, por todos los operadores, si todos estuvieran pagando la infraestructura que utilizan, y eso es un trabajo que se tiene que hacer para que en Cali retroactivamente pueda cobrar toda esa infraestructura que en la ductería, que en la posteadura, que en las diferentes instancias e infraestructuras de la planta exterior en Cali, esos operadores han venido usufructuando sin el respectivo pago. Bueno, voy a contarles a los televidentes que una de las plantas importantes de Cali, que es la planta Río Cauca, cumplió 60 años. A través de la planta que nos hemos bebido los caleños tanta agua, porque suministra el 25% de la población. Detrás de eso hay muchas historias. Ese sitio al oriente de Cali vio crecer la capital del Valle del Cauca. Nosotros vamos a ir a conocer un poco lo que pasó en la celebración de los 60 años de la planta Río Cauca, pero voy a dejarle una inquietud al dirigente sindical Carlos Arbey Rodríguez. ¿Qué pasa con el tema de servicio al cliente y qué pasa con el tema de comercialización al interior de las empresas de telecomunicaciones, de las empresas municipales de Cali? Cuando regresemos, usted me va a dar respuesta a esos temas, que son muchos de ellos los que los caleños nos preguntamos. Vamos a ver pues la celebración de los 60 años de la planta de agua, tratamiento de agua Río Cauca. La planta Río Cauca entró en funcionamiento el 11 de julio de 1958, 60 años garantizando el suministro de agua potable a los caleños. El significado es más profundo que solo tener 60 años. Es una empresa que desde hace muchos años, mucho más que 60 años, desde la misma antigüedad de la planta Río Cali, viene abasteciendo a los caleños con una agua de óptima calidad, considerada por siempre, por la Procuraduría, por otras instituciones, como la mejor agua del país. Entonces, ese es el significado de una planta de estas, que con 60 años está operativa y produciendo un agua de óptima calidad para los caleños, para nuestros ciudadanos, para nuestras familias, para nuestros hijos. La planta ha sido testigo del crecimiento de la ciudad. Cuando entró en funcionamiento, su producción de agua era de 1 metro cúbico por segundo.
hoy suministra agua a más del 25% de la ciudad. Inicialmente, en los años 55, cuando se proyectó, se sentía muy lejos de la ciudad. Luego, a través del tiempo, se fue sirviendo como un polo de desarrollo y hoy en día casi que está en un eje central de nuestra ciudad de Cali. Esta planta empezó a funcionar con una capacidad de 1 metro cúbico por segundo y en este momento tiene una capacidad de 2.5 metros cúbicos y conjuntamente con la planta de Puerto Mayarino nos sirven para brindarle agua de excelente calidad al 75% de nuestra población en Cali. La CBC, responsable del manejo de la cuenca del río Cauca, reconocen los trabajadores técnicos y profesionales el éxito de la planta Río Cauca. Cuando estamos vinculándonos a esta celebración de 60 años de funcionamiento de la planta Río Cauca, el reconocimiento para las personas que construyeron toda esta infraestructura tan importante para la ciudad, el reconocimiento para los funcionarios, los técnicos operativos, los ingenieros de diferentes disciplinas. Aquí convergen ingenieros sanitarios, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros electromecánicos y hay un componente muy importante de técnicos operativos que nos garantizan el suministro de agua para un sector muy importante de la ciudad de Santiago de Cali. La planta Río Cauca es operada por 54 personas, entre profesionales, técnicos y operarios, con tecnologías de tratamiento convencional, responsables de la producción y suministro del agua para Cali. Que esta es una planta de tratamiento de una de las fuentes de Colombia y quizás la más contaminada y que producimos el agua de mejor calidad en el occidente colombiano, ya sea por nuestra experiencia, por la calidad de equipos que manejamos nosotros y la automatización que tiene la planta. Para Sintrencali, sindicato mayoritario de las empresas municipales, 60 años de aporte de los trabajadores han construido la historia de la planta Río Cauca. Conmemorar los cumpleaños de una planta importante que le ha brindado el acueducto permanente a la ciudad de Santiago de Cali, pero más de ello la participación de todos los obreros y todas las trabajadoras que han hecho posible este importante desarrollo de esta planta que de manera tecnológica hoy se desarrolla en la ciudad de Santiago de Cali, que le permite a todos los caleños obtener un agua de manera continua, de calidad 100%. En el canal C, el canal de la familia colombiana. Lo público es de todos y para todos. Conocer lo público es conocer nuestros deberes y nuestros derechos. Defender lo público es conocer, estudiar, aprender, denunciar. El Tester mide lo público todos los martes a las 6 de la tarde en el canal C. Los deportes, la política, la música, todo está aquí. En el canal C, el canal de la familia colombiana. Fundación Educativa Técnica Colombiana FUTEC, la mejor opción para estudiar, carreras técnicas laborales, educación para el trabajo y desarrollo humano, atención integral a la primera infancia, investigación judicial, seguridad ocupacional, saneamiento básico, agentes de viaje, auxiliar administrativo. FUTEC, profesores especializados, precios justos, crédito educativo, excelentes instalaciones, prácticas en empresas reconocidas, autorizado Secretaría de Educación Municipal. FUTEC, calle 62, número 5N59. PBX 447-8749. FUTEC, la mejor opción para estudiar. Regresamos al Tester que mide lo público. Antes de que usted me responda a la pregunta que le dejé cuando nos íbamos a ver la nota y a comerciales, la planta Río Cauca 60 años, pero está deteriorada la 60 planta. 60 años, sí, pero está deteriorada, claro. Las plantas de potabilización de agua
Río Cauca, Puerto Mayarino, Río Cali, necesitan de una permanente renovación tecnológica y renovación en sus equipos, que se van deteriorando y van terminando su vida útil y empiezan a generar fallas. El gran problema en la intervención y el problema que no se ha resuelto ahora en la devolución de la empresa al municipio es que no se apropian los recursos que se requieren para mantener en óptimas condiciones esa planta. Entonces ve la planta Río Cauca de 60 años brindándole servicio, potabilización de agua, pero con grandes dificultades al interior de cada uno de sus componentes porque no se apropian los recursos y no se ejecutan esos recursos muchas veces, a pesar de que se pudieran apropiar para mantener la planta en óptimas condiciones. La planta no está en óptimas condiciones, 60 años, y es parte de la historia del oriente de Cali, de la capital del Valle del Cauca. Pero también preocupa en el tema de telecomunicaciones, Carlos Arbey Rodríguez, es que nosotros los usuarios que tenemos los servicios de telecomunicaciones de Cali, nos tenemos a veces que quejar porque no hay una atención oportuna y no ve uno los ejércitos en la calle comercializando los servicios de las empresas municipales de Cali. A veces no hay quien dé soporte técnico ni le atienda a uno el daño de manera inmediata. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de plan estratégico? ¿Dónde está la gerencia de abastecimiento estratégico de las empresas municipales de Cali? Sí, lo cierto, Alex y televidentes, que hay que mencionar es, digamos, la atención al cliente, digamos, está dividida en dos partes. La atención a los usuarios, uno en la etapa de venta y en la etapa de instalación, y dos en la postventa. En la postventa es en el mantenimiento óptimo del servicio. Y hay que decir que en ambas, en Cali tiene dificultades, y las dificultades no pasan por los trabajadores, no pasa porque no haya la voluntad, no pasa porque no haya el conocimiento, la experticia en cómo reparar una falla o de alguna manera cómo vender el servicio. Y algunas veces en la retención del usuario para que no se vaya, sino que el problema redunda básicamente en el suministro de los materiales, en el suministro de las herramientas, en el suministro de los equipos terminales que hacen que se preste un buen servicio. Entonces vendemos un servicio cualquiera que sea, desde telefonía básica hasta el triple play con la televisión, la banda ancha, es decir, el internet de alta velocidad, y entonces entramos en dificultades para instalarle porque nos hacen falta los decodificadores para el televisor, o nos hace falta los módems, esas cajitas blancas que ustedes ven que se instalan allá al lado de los equipos de los computadores en las instalaciones de la casa, producto de que hay también un modelo de abastecimiento estratégico, una gerencia de abastecimiento estratégico que, como lo dijimos, nosotros dimos una pelea muy fuerte en ese momento en una consultoría que se pagó más de 8.000 millones de pesos de una firma consultora llamada Baliza. Esa gerencia de abastecimiento estratégico no le funciona a esas áreas operativas, y entonces esos procesos tan demorados y tan lentos de que lleguen esos insumos hacen que el desabastecimiento provoque que no haya el cable, no haya la fibra óptica, no haya el herraje, no haya el equipo terminal para poder prestar un servicio óptimo. Entonces lo que ven los usuarios es que primero su teléfono o su servicio o su producto no se lo instalan en el tiempo que debe instalarse, máximo en 2 días, y después vemos que cuando hay una falla o hay un daño, tanto en su televisión como en su servicio de internet como en la voz, se pasan muchos días para que se le repare, y es producto de esa desarticulación y esos problemas de la gerencia de abastecimiento estratégico que hoy nos siguen dando la razón, no están funcionando para que los equipos, materiales y suministros estén en los tiempos que necesitamos y poder servirle y prestarle un servicio óptimo al usuario. ¿Cómo entonces se va a articular, si ya ha identificado una cantidad de problemas, cómo articular al ambicioso plan estratégico de las empresas municipales de Cali 2018-2023? Si usted tiene claridad de que no hay herramientas, no hay suministro, no está el módem, no está el cable, y muchas veces la gente dice, pero es que esto que me traen aquí, esto es remanufacturado, esto se ve que es usado. ¿Cómo nos vamos a articular entonces para sacar adelante telecomunicaciones?
Hay que primero inicialmente generar un tema de cambiar la manera en que se viene trabajando al interior del componente de telecomunicaciones, e inclusive que se hace expandible a las otras dos gerencias, acueducto, alcantarillado y energía. Es decir, es primero, como el sindicato lo ha venido diciendo, aquí hay que tomar unas decisiones de fondo de remover unos funcionarios, como lo hemos dicho en su momento, que están torpedeando, están impidiendo que los procesos de alguna manera fluyan. Y cuando me refiero a los funcionarios, me refiero no a los trabajadores oficiales, porque aquí ha quedado claramente evidenciado que hay toda la disposición y la voluntad. Estamos hablando de gerentes, mandos medios, jefes de departamento y algunos coordinadores públicos que, como dicen, le ponen el palo a la rueda y que tienen unos intereses diferentes a que cada uno de los componentes pueda. Segundo, también ahí en eso nos identificamos en el plan estratégico, el tema de la gobernanza, que es importante, que es la gobernanza, pues que hay una serie de actores externos, políticos, dado que esta es una empresa pública, proveedores, el mismo gobierno municipal, contratistas, ¿no?, que tienen capturada, digamos, todo este tema de los procesos al interior de Cali. Eso hay que resolverlo también y de alguna manera hacer unos cambios fundamentales al interior de cada uno de los componentes para que esto fluya, y para que haya realmente una empresa que de alguna manera pueda responder a las necesidades de los usuarios. Y en telecomunicaciones mucho más, donde efectivamente el discurso, digamos, o el servicio, la dinámica está en las tarifas y en el servicio oportuno que se Pero yo le pregunto, Carlos Alberto Rodríguez, ¿está en Cali preparada entonces para crecer? ¿Está Telecomunicaciones de las empresas municipales de Cali para ofertar otros servicios, no solamente la telefonía, el triple play, la banda, el internet? ¿Está preparada en Cali con todos estos problemas para migrar a otras ofertas de servicios? Hay conocimiento al interior de la empresa en sus trabajadores, así quedó demostrado en la confección, estructuración del plan estratégico, ha quedado demostrado que los trabajadores saben hacia dónde tiene que migrar esto, pero también hay que, como lo digo ahora, hay que cambiar, como dicen, el chip y a ejecutar una serie de acciones que permita que esto fluya y que podamos tener una empresa realmente que responda, vuelvo y lo digo, a las necesidades de los usuarios. En la medida en que eso no suceda, pues vamos a seguir teniendo las dificultades y el componente de telecomunicaciones se puede ir retrocediendo hasta llegar a un punto de no retorno. También hay que también decir que hay algunos procesos que están siendo capturados por la corrupción en algunos de sus procesos de contratación, y que eso hay que combatirlo, y que al combatirlo necesariamente esos actores tendrán que salir de allí, y al salir de allí pues podamos tener una contratación más fluida y una contratación de a de veras que le sirva a la empresa para cumplir sus objetivos. El plan estratégico propone, y dentro del análisis que se viene haciendo determina que es importante que las empresas municipales de Cali migre a otros servicios, ciudades inteligentes, el tema de la nube, el conocimiento, todo este tipo de evolución tecnológica que se viene dando. ¿En cuánto tiempo podemos estar hablando de este servicio? El plan estratégico está concebido 2018-2023, pero lo que hay que pensar es que rápidamente hay que generar, digamos, pequeñas victorias en unos productos inclusive que están ya listos, pero que hay que salir a comercializar. Y hay varios de esos ejemplos que nos permitan mejorar los ingresos, y en la medida en que vayamos modificando los procesos a través de lo que se llama el mapa operativo de procesos, podamos mejorar la operación, mejorar el servicio, y ahí sí prepararnos para lo que hoy habla el plan estratégico, el Internet de las cosas, ciudades inteligentes, convertir las telecomunicaciones en una unidad especializada de inteligencia estratégica, que es así como se ha concebido, que permita mejorar
tanto las operaciones en la ciudad y a nivel regional y mejorar la calidad de vida de los habitantes, porque en ese sentido las tecnologías de la información lo que buscan es eso, y generar la rentabilidad que necesita en Cali para poder mantenerse en el mercado. Durante 13 años, lo sabemos los caleños y lo hemos dicho en este espacio muchas veces, 13 años de intervención que fueron nefastos para la ciudad, para la empresa. Hoy tenemos un retraso en restauración del tema de acueducto, alcantarillado, desarrollo tecnológico, y esos 13 años, como le digo, y ustedes nos han informado muchas veces, han sido nefastos. Llega un nuevo gobierno, y ese nuevo gobierno llega ahora con un bulto inmenso de intenciones de volver nuevamente a la privatización. ¿Estaría Empresas Municipales de Cali nuevamente amenazada por esa intención de este nuevo gobierno de volver a privatizar? Porque hay ejemplos, le voy a citar. Estamos hablando de la venta de Ecopetrol, ETB, estamos hablando de las acciones que tiene la ETB en el tema de generación de energía, para citar algunos, pero el Valle y la ciudad de Cali no se escapan. Pueden estar mirándolo estratégicamente. Estamos de acuerdo, el nuevo gobierno que se acaba de elegir viene, así lo dijeron los empresarios en su momento cuando hacen una primera propuesta al presidente electo Iván Duque, en la medida de vender el 88% de las acciones en Ecopetrol, siendo Ecopetrol un activo estratégico. Entonces después continúan con el proceso, ya están hablando de vender las acciones de la empresa de energía de Bogotá, están hablando de vender el 30% de las acciones que nosotros tenemos en la liquidada Telecom, hoy parte de Colombia Telecomunicaciones, en cabeza de Movistar, digamos, operado por Movistar y vendido y regalado en su momento a Movistar, y lógicamente pues en Cali no podrá escaparse de esos intereses de privatizadores, a propósito de que llega ese nuevo gobierno de esos 8 años que privatizó y liquidó muchas empresas del Estado. Pero ahí podemos decir también que estaremos prestos en nuestra organización sindical, los trabajadores, la comunidad, para de alguna manera dar, como dicen, la pelea para evitar que la privatización se convierta en ese fantasma, que ha rondado durante casi 60 años de vida de las empresas municipales de Cali, y que quiso finiquitarse tanto en la intervención como una vez de vuelta a la municipalidad en el gobierno del alcalde Rodrigo Guerrero, y que continuó con la gerente Cristina Arango cuando trajo una banca privatizadora de Medio Alazar, la cual fue derrotada por Sintra en Cali y por sus trabajadores y por supuesto por la comunidad que nos acompañó en esa tarea. Bueno, ese tema es espinoso, es tema delicado, pero usted mencionaba algo, Carlos Arbey, los empresarios, los gremios, los privatizadores. Pues mire que nos fuimos a la calle a preguntarle a los caleños sobre una iniciativa que ha vuelto a tomar fuerza. El hoy futuro ministro de Hacienda del país, hace 4 o 5 años, propuso que era de pronto importante disminuir el salario mínimo de acuerdo de las regiones. Y nos fuimos a la calle a preguntarle a los caleños qué opinan de esta propuesta. Y en ese box que tuvimos la oportunidad de dialogar con la gente, esto fue lo que nos comentaron frente a nuestra pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo o qué consideran ustedes de la iniciativa de bajar el salario mínimo y colocarlo de acuerdo a las regiones? No, me parece que no. Claro, que lo bajen. No, señor, no estoy de acuerdo. ¿La preguntita? La propuesta de bajar el salario mínimo por regiones. No tenía ni idea. ¿Usted está de acuerdo que bajen el salario mínimo de acuerdo a las regiones? No, no estoy de acuerdo. Porque el salario mínimo es una cifra muy mínima. Entonces antes deberían incrementarlo en vez de bajarlo. No, señor, no estoy de acuerdo. Porque ahí sería el desempleo más terrible que habría y podría generar más inconformidad con la gente. Porque es un trabajo que nosotros hacemos, ¿cierto? Ese trabajo no lo pagan como debe ser, sino a pedacitos, y eso a pedacitos no se puede dar. Entonces no podemos regalar el trabajo ni podemos bajar el salario mínimo. Antes, al contrario, al subir el salario mínimo,
para que nos igualen, haya igualdades con los demás. Esa es mi cuestión, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque de igual el salario es mínimo, es poquito, es mínimo. Y si lo bajan más, pues imagínense en qué quedamos, en nada. Entonces no estoy de acuerdo, además lo deberían de subir. Porque así al subirle aumenta todo, entonces si lo bajan va a seguir aumentando todo, entonces ¿cómo hacemos las personas que vivimos con un salario? Pues no estoy de acuerdo con eso. No, porque un salario mínimo, ¿quién vive con un salario mínimo? Nadie vive con un salario mínimo. Antes tenemos que tener un salario más o menos que podemos, que nos pueda, difundir todas las cosas de nosotros, suprimir todo lo que nosotros necesitamos. Sería increíble pues que una persona que esté ganando el miserable mínimo se lo vayan a rebajar, entonces ¿cómo vamos a quedar? ¿Sí? Me parece que no, de acuerdo a las regiones no, porque pues todos estamos en el mismo país y creo que tenemos el mismo derecho a tener un buen ingreso, un buen salario. Entonces no estoy de acuerdo con eso. No señor, no, porque pues también perjudica mucho el pueblo también. Esas decisiones, una de privatizar y otra de golpear a los trabajadores, es una cosa terrible. Iniciativas pues que los ciudadanos caleños están en total desacuerdo y las organizaciones sindicales mucho más de esta situación que golpea a los trabajadores y de las iniciativas de privatización. Estamos de acuerdo, por supuesto que el salario mínimo no cubre las necesidades básicas de las familias colombianas en cuanto a alimentación, en cuanto a educación, en cuanto a entretenimiento y esparcimiento y lo que necesita una familia realmente para que que con ese salario puedan tener una mejor calidad de vida y lógicamente disminuirlo es parte de la política, el modelo neoliberal de generar mucha más pobreza y ¿con qué intención? Básicamente con repartir la pobreza entre comillas, entre más gente, entre cada vez más pobres y cada vez más miserables, una cosa totalmente contradictoria a lo que necesita, porque inclusive dentro de la política macroeconómica que se plantea es que si hay un mayor empleo, si hay unos mejores salarios, hay un mayor consumo, y si hay un mayor consumo se dinamiza la economía, porque esa oferta de básicamente el sector económico lo que permite, y con un mayor ingreso lo que permite es poder consumir más y realmente el Estado pueda tener unas mayores posibilidades. Bueno, estamos llegando al final. Quiero agradecerle, Carlos Arbey, por haber aceptado la invitación. Importante analizar estos temas de la empresa, analizar estos temas que tienen que ver con la privatización, telecomunicaciones, pero ¿recuerda la Operación Dragón? ¿14 años? 14 años de impunidad. De impunidad y de un plan para asesinar líderes estratégico para asesinar dirigentes sindicales, secretarios políticos. Está involucrado el senador Alexander López, están involucrados en su momento dirigentes sindicales y activistas sindicales, están defensores de derechos humanos a través de organizaciones no gubernamentales y una estrategia montada para seguimiento, estigmatización y en algún momento para asesinar. Bueno, vamos a saludar al abogado Germán Romero, quien es el abogado de Sintrencali que ha venido acompañándonos en este tema de la Operación Dragón en el centro de Cali, terminando ya y llegando la tarde-noche. Está con nosotros el doctor Germán Romero. Doctor Romero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo me la ha ido? Doctor Romero, ¿cómo va el tema de la Operación Dragón? 14 años trabajando Sintrencali para que no se dé la impunidad. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo me la ha ido? Una profunda impunidad que ataca pues los valores del sindicalismo y la defensa de derechos humanos en Cali. El día de ayer la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación y hoy la representación de víctimas pedimos condena a los tres contra el coronel en retiro Julián Villate Leal y los mayores del ejército en retiro Marco Rivera Jaimes y Hugo Abondano. En los tres alegatos, desde diferentes ópticas y apreciaciones, se pudo evidenciar ante la juez cuarta penal del Circuito Especializado de Cali, Flor Nieto,
cómo estas personas hicieron parte de una empresa criminal más grande basada en la violencia antisindical, que fue reconocida por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia a favor de Sintra en Cali, y que dentro de esas labores estaban hacer inteligencia, operaciones ofensivas, recolección de información de cara a realizar acciones para desestabilizar el sindicato o para atentar contra la vida de los líderes sindicales, de la defensora Berenice Zeleita y en su momento el representante de la Cámara, Alexander López. Se pudo mostrar cómo a cada uno de los miembros de la Junta Directiva de Sintra en Cali le hicieron acciones de inteligencia, fueron obtenidos datos supremamente sensibles como la conformación de los esquemas, los nombres de los escoltas, el tipo de arma, chalecos, nivel de blindaje de los vehículos, con una finalidad clara, y era romper el sindicato de cara al proceso de privatización que enfrentaba en Cali en ese momento y que ha sido siempre como la codicia de sectores de poder, tanto regionales como nacionales. Pero hay riesgo, porque son 14 años, hay riesgo de quedar en impunidad este proceso. Sí, claro, efectivamente ya frente a algunos de estos integrantes de esta empresa criminal, como fue el señor Botello, que era uno de los contratantes de la Consultoría Integral Latinoamericana, como frente a otras personas que hacían parte de las empresas municipales de Cali y frente a otras instancias de poder, se ha ido cerrando la investigación, algunas de ellas por prescripción, que es el paso del tiempo sin que el Estado haya podido resolver la investigación, y en este caso esa amenaza de tiempo también se cierne. Y lamentable es que luego de casi 14 años la Administración de Justicia no dé una respuesta y se le permita a los defensores, a los procesados, hacer lo que quieran para que este proceso no termine avante. Hoy justamente una de las solicitudes más rogadas que se le hizo a la juez fue impedir que eso ocurriera, y esperamos que de tal manera no se permita que llegue esta situación de prescripción frente al caso. Y adicionalmente hay que analizar un tema, y es que la impunidad de estos casos son las que favorecen los nuevos asesinatos y las nuevas persecuciones de líderes sociales, de líderes sindicales, de defensores de derechos humanos. Si no hubiera una impunidad. Muy bien, el abogado de Sintra en Cali, el doctor Germán Romero, en ese sentido, pues hablándonos de este tema. Carlos Arbey, ¿qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente salir a defender el patrimonio público, salir a defender a las empresas municipales de Cali. En Cali ha sido la empresa de todos los caleños, es la empresa de todos los caleños. A través de sus servicios públicos ha generado desarrollo en la ciudad, no solamente en la prestación per se de los servicios públicos domiciliarios, sino también que con sus recursos, sus utilidades, ha permitido el mejoramiento de vida de los caleños, la construcción de puentes, hospitales, colegios. Entonces esta empresa hay que mantenerla pública para que siga siendo un motor de desarrollo tanto económico como social para la ciudad y para la región. Todos estamos, digamos, de alguna manera obligados a defender nuestras empresas públicas municipales de Cali, independiente de cualquier otra consideración que pudiéramos tener, pero en Cali durante casi 80 años ha sido ese motor de desarrollo y lo seguirá siendo en la medida en que se haga y continúe siendo una empresa pública, una empresa industrial y comercial del Estado y una empresa para todos los ciudadanos y todos los caleños. Muy bien, llegamos al final del tester que mide lo público. Carlos Arbey Rodríguez, secretario general de la organización sindical Sintra en Cali, con él hemos dialogado sobre tantos temas que nos interesan a los caleños, que utilizamos los servicios de las empresas municipales de Cali y queremos que las empresas municipales sigan creciendo, que vuelva a ser esa empresa importante años atrás, modelo o punto de referencia de otras a nivel nacional. Creemos que se puede, hay el apoyo de los trabajadores, la responsabilidad de los trabajadores, y esperemos que este plan estratégico desde la gobernanza y el desarrollo de empresa nos permita sacar adelante en Cali las empresas municipales. Muy bien, muchas gracias, Carlos Arbey, le agradezco mucho, muy amable. Mucho gusto, Alex. Y la invitación para nuestros televidentes el próximo martes, aquí en el Canal C, esta nueva tribuna para seguir contando los hechos que tienen que ver alrededor de lo público. Muchas gracias y recuerde el tester, mide lo público.